Ok, bueno, vamos a ir empezando entonces. En atención a las personas que ya están por aquí, ¿verdad? Y bueno, en atención a la puntualidad, vamos a ir empezando. Vamos a ver. Ok, perfecto. Bueno, agradecerles de nuevo a las personas que ya están por acá. Hoy tengo el gusto de compartir nuevamente en este espacio que tenemos desde el Centro Oncológico Costarricense. Como saben, vamos a hablar de cáncer de mama. Es en realidad una continuación de la charla que tuvimos la semana anterior. Em, Estas charlas quedan siempre grabadas en el canal de YouTube del Centro Oncológico Costarricense, entonces ahí las pueden buscar también. Hoy vamos a hablar de nuevas terapias dirigidas, ¿verdad? Realmente el manejo del cáncer de mama puede ser muy sencillo o muy complejo, ¿verdad? Y esto dependerá del estadio en el que se diagnostica. La dinámica que nosotros usualmente tenemos aquí en el centro durante todo el año es que pues hay una temática mensual y una semana es una charla para público general y unas semanas para comunidad científica. Yo en general trato de hacer estas charlas lo más comprensibles posibles, ¿verdad? Para la comunidad general o la audiencia general, pero que también sean atractivas para la comunidad científica, ¿verdad? Y que todos podamos aprender algo nuevo. Entonces, bueno, ese es el reto, ¿verdad? Poder establecer una línea base en la que nos quede un mensaje claro, ¿verdad? Un mensaje claro a todos, pero también podamos dar pues una información novedosa para los que tengan tal vez una formación ya más especializada o clínica, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a tratar de ir em, sí, vamos a tratar de ir llevando ahí la charla de lo más simple a lo más complejo. Bueno, lo primero, hacer un repaso de lo que vimos la semana anterior. Este es un estudio que se publicó este año en más de 180 países. Básicamente lo que nos muestra es la incidencia y la mortalidad, ¿verdad? En el primer panel, en el panel de arriba, lo que vemos es la incidencia. Y este panel, por aquí tenemos un comentario. Gracias, doña Marcela. Buenas noches. Por aquí lo que podemos ver en este panel de arriba, ¿verdad? Es que países con alto índice de desarrollo son los que suelen tener mayor incidencia, ¿verdad? Entonces vemos Estados Unidos, Canadá, países del centro y norte de Europa y Oceanía, pero la mortalidad está invertida, ¿verdad? Esos son los países que tienen la menor mortalidad y ven que la mayor mortalidad se concentra en Europa del Este, Medio Oriente, África, Sudamérica. Y bueno, eso nos habla de que hay todo un componente social y bueno, socioeconómico que impacta la mortalidad de este tipo de cáncer, ¿verdad? Lamentablemente, sabemos que se proyecta que en los próximos 25 años los números de casos de cáncer van a aumentar, ¿verdad? Para todos los tipos de cáncer y bueno, mama no es la excepción. Este aumento se proyecta pues más significativamente en los países de ingresos más bajos, ¿verdad? Lamentablemente. Y bueno, en realidad yo creo que esto para el país y para la región es una invitación a hacer esfuerzos más importantes en detección temprana, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva justamente. Yo decía que el cáncer de mama puede ser muy sencillo de tratar o muy complejo, depende del estadio. Esto es porque el estadio temprano, ¿verdad? Se considera curable, ¿verdad? Se puede considerar que el enfoque terapéutico tiene un objetivo curativo. Mientras que el estado avanzado, ¿verdad? El estado metastásico, el estadio 4, no tiene enfoque curativo, ¿verdad? Tiene un enfoque pues más de, diríamos, términos coloquiales, alargamiento de la vida, ¿verdad? Y de una buena calidad de vida. Entonces parece ser un muy buen negocio en temas de supervivencia y también incluso a nivel económico, pues detectar cáncer a tiempo. Esto es lo que nos muestra esta gráfica que ya la he mostrado muchas veces, pero creo que la debemos de tener muy clara, en donde pues vemos que para diferentes tipos de cáncer, siendo mama uno de los casos en donde más radicalmente se cumple esto, el estadio más temprano de diagnóstico, que es el estadio uno, ¿verdad? Es un estadio en donde no hay, es un tumor pequeño, en donde no hay
generalmente invasión regional, ni siquiera en ganglios linfáticos. Por supuesto, no hay enfermedad metastásica, ¿verdad? Es en este estadio en donde prácticamente hay un porcentaje del 90 al 100% de curación. Ya luego en los estadios 2 y 3, ¿verdad? Son estadios donde no hay enfermedad metastásica, o sea, no hay diseminación de este cáncer a otras partes del cuerpo, pero sí puede ya haber una invasión más regional, ¿verdad? En la misma mama o en ganglios que están cercanos, ¿verdad? A la lesión tumoral. Y bueno, el estadio 4 pues es el estadio en donde ya va a haber una invasión no solamente loco-regional, sino también a distancia, ¿verdad? Y bueno, este es el estadio que ustedes pueden ver, tiene la menor probabilidad de supervivencia a 5 años, ¿verdad? Entonces, de nuevo, es muy importante que podamos trabajar en el diagnóstico temprano. Habíamos hablado un poco de factores de riesgo, sabemos que es un conglomerado de elementos que tienen que ver con la genética, que tienen que ver con factores hormonales y de estilo de vida. Recordemos que no solo en cáncer de mama, sino en la mayoría de tipos de cáncer, el elemento hereditario es el de menor proporción, ¿verdad? No vamos a decir que no es de importancia, pero es el de menor proporción. O sea, la minoría de todos los casos son por un tema hereditario. Ahora, yo explicaba esto la otra vez. Los cánceres, todos, por decir, en su mayoría, si se quiere, son genéticos o de origen genético. Esto quiere decir que hay alteraciones en el ADN, pero esas alteraciones no necesariamente son hereditarias. Por decir, voy a dar un ejemplo bastante tonto y muy básico, ¿verdad? Pero si alguien sufre la amputación de un dedo, ¿verdad? Póngale un dedo de la mano y tiene un hijo, pues obviamente el hijo va a nacer con los 5 dedos, ¿verdad? No, no va a nacer con el dedo amputado. Este ejemplo que parece muy sencillo, ¿verdad? Y muy tonto, porque nos parece súper claro, pues hay que aplicarlo en este contexto también, ¿verdad? Em, es verdad que el tener historia familiar aumenta mucho el riesgo de padecer también cáncer, pero no quiere decir que la mayoría de cánceres que vemos son hereditarios, es decir, que mi mamá o que mi papá me heredó algún tipo de gen o una variante o una mutación, como se conoce tradicionalmente que me generó ese cáncer, sino que es la acumulación de mutaciones, porque sí que es genético, pero durante la vida, ¿verdad? Son mutaciones que se conocen como mutaciones somáticas, espontáneas, que ocurren durante la vida, y es por eso que el principal factor de riesgo para tener cáncer, como dicen coloquialmente, es estar vivo. Pero bueno, más allá de estar vivo es cuánto tiempo se ha vivido, ¿verdad? La edad es el factor de riesgo más importante. Y conforme se da el envejecimiento, pues todos los elementos de estilo de vida, ¿verdad? Exposición a radiación, fumado, obesidad, consumo de alcohol, obesidad o inactividad física. En el caso de cáncer de mama, pues hay elementos bastante importantes como la exposición a estrógeno, ¿verdad? Por terapia de reemplazo hormonal, la nuliparidad, por ejemplo, que confiere un mayor riesgo, o el hecho de no amamantar también confiere mayor riesgo. Se podría decir desde el otro sentido, ¿verdad? El tener hijos, el amamantar, em, protege, ¿verdad? Un poco sobre o contra cáncer de mama. Y luego hay otros elementos que contribuyen poco, pero es aditivo, entonces va sumando, como por ejemplo una menopausia tardía y una menarca temprana, contribuyen a un mayor riesgo, ¿verdad? A esto hay que sumarle también, por ejemplo, el uso de anticonceptivos orales que aumentan el riesgo también. Entonces, cuando vamos sumando todos esos factores y le damos el tiempo requerido, pues entonces aparecen estos casos espontáneos de cáncer, ¿verdad? Somáticos, que son la mayoría, y por eso es que suelen aparecer más o menos 50 y 60, ¿verdad? En la década de los 50 o 60 es donde está el principal pico. Para hablar de los tratamientos del cáncer de mama, hay que hablar un poquito de la biología del cáncer de mama, que es bastante complejo, y aquí hago hincapié sobre todo para las personas que tal vez no tienen una formación muy científica, es importante que recordemos que uno dice cáncer grosso modo, pero bueno, el cáncer en realidad es un término muy genérico, es un término sombrilla, ¿verdad? Que involucra muchas enfermedades. Todas estas enfermedades son distintas en realidad,
tienen una biología muy distinta por la naturaleza propia de los órganos, ¿verdad? Cáncer de páncreas es muy distinto a cáncer de mama, muy distinto a cáncer de cerebro. Y aún si habláramos de cáncer de mama, hay diferentes subtipos, ¿verdad? E incluso el cáncer de mama de una señora de Pavas puede ser muy distinto al de su vecina de al lado, ¿verdad? Que las dos tienen cáncer de mama, pero puede ser muy distinto. ¿A qué vienen esas diferencias? Bueno, esas diferencias tienen que ver, si lo vemos desde el punto de vista más biológico, pues tienen que ver con el proceso de carcinogénesis que ocurrió en la paciente A o en la paciente B. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una serie de alteraciones que tienen que ver con ese mismo exposoma o esa exposición a esos diferentes elementos del estilo de vida, hacen que una paciente sea más propensa a tener un cáncer de mama que sea, por ejemplo, receptor de estrógenos positivo y otras características que incluyen, por ejemplo, incluso los elementos de geografía o por ejemplo, los elementos étnicos, puede tener más propensidad a un triple negativo, ¿verdad? En donde no hay positividad para receptor de estrógenos o de progesterona o HER2. Entonces esos elementos biológicos, ¿verdad? Que muy en parte están determinados también por las mutaciones que están ocurriendo en esos pacientes, que claramente son distintas, ya de por sí el genoma de estas dos pacientes es muy distinto, ¿verdad? Pues ahora con más razón las mutaciones que hay en ese tumor particular. Entonces, entendiendo un poco la anatomía de la mama, ¿verdad? Es que podemos entender cuáles son los principales tipos de cáncer y sus características moleculares, porque esto es lo que nos va a ayudar a poder tratarlo de la mejor manera. Entonces, bueno, habíamos hablado de que la mama es una estructura bastante compleja, ¿verdad? Que se compone por estos lóbulos que vemos aquí, ¿verdad? Que cada uno tiene sus alveolitos, ¿verdad? Y la función de estos lóbulos es principalmente o pues casi que únicamente producción de leche para el proceso de amamantar. Em, Estos lóbulos van a estar drenando en ductos, ¿verdad? Estos ductos van eventualmente a llegar hasta el pezón, ¿verdad? Y la estructura interna de esto, pues básicamente em, un conjunto de células epiteliales que se conocen como luminales, que son las que precisamente forman el ducto, ¿verdad? Este lumen. Son células que tienen una polaridad, ¿verdad? Que tienen una cara apical, ¿verdad? Que da hacia el lumen, una cara basal que justamente está en contacto con las células basales. Em, la mayoría de los cánceres de mama ocurren en o en las células luminales, ¿verdad? En las células que forman el ducto. Em, Hay algunos casos en donde ocurre un carcinoma lobular, ¿verdad? En los lóbulos, pero la mayoría de los casos que vemos son a nivel ductal, ¿verdad? Ahora, podemos clasificar entonces ya no solo como por, ¿verdad? Esta célula de origen, sino por qué mutaciones tiene. Y entonces ahí es donde analizamos si hay receptor de estrógenos positivo. Esto quiere decir si ese tumor muy coloquialmente se alimenta, ¿verdad? De estrógenos para crecer, porque los estrógenos funcionan como factores de crecimiento, básicamente. Son una hormona que tienen la posibilidad de funcionar como factores de transcripción directamente en el núcleo y esto entonces hace que puedan básicamente transcribir genes que tienen que ver con crecimiento celular y promueven entonces división celular. Luego tenemos, por ejemplo, los que son HER2 positivos. Los HER2 básicamente son tumores que se alimentan, por decirlo coloquialmente, de la señal que proviene de un receptor que se conoce como HER2, pero que también promueve crecimiento. Este es un receptor de tipo tirosina quinasa, ¿verdad? Que bueno, los conozco bien porque trabajo con ellos y es una de las dianas terapéuticas más importantes, ¿verdad? Entonces, para ir entrando un poco en el tema del manejo, era importante hablar un poco de la biología, porque el manejo dependerá de estas características, si es luminal, si es receptor de estrógenos positivos, si es HER2 positivo, si es triple negativo.
El cáncer de manejo más sencillo, ¿verdad? No es que sea fácil, pero del manejo más sencillo con el mayor éxito es pues el cáncer temprano, ¿verdad? El estadio temprano, en donde dependiendo, ¿verdad? De estos elementos, si es positivo para un receptor o para otro, em, es que se va a dar diferente terapia, ¿verdad? En la mayoría de estos casos, ¿verdad? Lo estándar va a ser cirugía para poder remover el tumor y esto en muchos casos ahora es una cirugía bastante conservadora. En algunos casos se puede recomendar ya una cirugía un poco más agresiva, pero en general se está tratando ahora de que las cirugías sean muy conservadoras, especialmente en estos casos tempranos, ¿verdad? En donde normalmente si el pronóstico es muy favorable, ni siquiera se da radioterapia. En los casos en donde sí se recomienda, pues la radioterapia funciona fantásticamente, es muy importante, ¿verdad? Como una terapia ayudante. em, y de hecho, em, no termina ahí, ¿verdad? Porque si no hay un gran riesgo de recurrencia, pues igual se da una terapia endocrina, ¿verdad? En los casos en donde hay positividad para receptor de estrógenos o progesterona. Si hay riesgo de recurrencia, entonces se recurre, o bueno, se va al lado de la quimioterapia, ¿verdad? Luego, ¿qué pasan los triple negativos? Los triple negativos, ustedes habrán escuchado, son un poco más agresivos, su biología es diferente. Este es un tipo de cáncer de mama que está más presente en ciertos grupos étnicos o poblacionales. Por ejemplo, es más frecuente en ascendencias afroamericanas, también es frecuente en grupos como los em, de ascendencia judía ashkenazi, porque tienen o se asocian con mutaciones en BRCA, ¿verdad? El famoso gen este que se popularizó por Angelina Jolie, ¿verdad? Que su abuela y su mamá tuvieron cáncer de mama, de ovario, y entonces ella pues se hizo el examen genético, vio que tenía también una mutación, ese sí era hereditario, ¿verdad? Y entonces se hizo una mastectomía radical. En estos casos triple negativo, tanto temprano como avanzado, se recomienda la quimioterapia, ¿verdad? Y si no hay, después del tratamiento con quimioterapia, una respuesta patológica completa, entonces se da otro ciclo de quimioterapia adyuvante. Y luego tenemos el caso de los HER2 positivos, ¿verdad? Estos no tienen em, positividad por lo general para receptores de estrógenos. Esto no siempre es así, pero cuando hay una positividad muy clara para HER2, entonces si es bastante temprano, ¿verdad? Un tumor pequeñito que no tiene ningún tipo de invasión a nódulo linfático, pues se da quimioterapia con trastuzumab, que trastuzumab es este anticuerpo que inhibe a HER2, ¿verdad? Y si el tumor es un poco más grande y haya o no infiltración a nódulo linfático, entonces se va a preferir quimioterapia junto al bloqueo dual de HER2, ¿verdad? Se usan dos anticuerpos, son dos anticuerpos monoclonales que inhiben HER2, ¿verdad? Trastuzumab y pertuzumab. Entonces, dependiendo si hay respuesta completa o no, se va a buscar una segunda línea, ¿verdad? La más reciente es TDM1, que ahora vamos a hablar un poco de esto. Se conoce como Trastuzumab Emtansine, em, que funciona pues, bien, digamos, en estos escenarios. Y si sí hay respuesta, ¿verdad? Se completa la terapia por un año, ¿verdad? Ahora, ese era el escenario fácil. Imagínense, bueno, el sencillo, el más sencillo. Ahora, el complejo viene acá en el caso avanzado. Recuerden que los casos avanzados son aquellos casos en donde hay enfermedad metastásica. Em, Eso también va a depender de cuál es la biología principal, ¿verdad? Del tumor. Idealmente se toma biopsia también de alguna metástasis para poder determinar si hay positividad para receptor de estrógenos o de progesterona o de HER2, ¿verdad? Al menos en un sitio metastásico, ¿verdad? Eso es lo necesario. Em, y bueno, voy a hablar un poco en general de cada uno de estos, pero la idea es que podamos ir a ver qué es lo más nuevo, ¿verdad?
y ver ya los datos en los pacientes, ¿verdad? Em, que la idea es pues verlo, verá mecanísticamente qué es lo más nuevo que se está haciendo, pero bueno, en general, si tenemos pacientes con em, receptor de estrógenos positivo y progesterona positivo, ¿verdad? Recordemos, estos casos ya avanzados, y receptor HER2 negativo, bueno, en estos casos se da terapia endocrina, em, y puede que se dé terapia dirigida, ¿verdad? Depende de la línea, depende de los pacientes. Esto no es solo una receta, ¿verdad? Que es así fácil de seguir. Esto depende de cada paciente. Por ejemplo, si la paciente es premenopáusica, normalmente se recomienda supresión ovárica, o ablación y alguna otra terapia endocrina, ¿verdad? En todos los pacientes se recomienda tamoxifeno, un inhibidor de aromatasa o fulvestrant, que es una nueva generación de un degradador, si se puede traducir así, del receptor de estrógenos. Y también se recomiendan inhibidores de quinasas CD4 y CD6 con terapia endocrina, que mejora la supervivencia libre de progresión. Ahora vamos a hablar un poco de eso cuando veamos lo de los ensayos. Y bueno, en general hay otras líneas. Si hay, por ejemplo, progresión, pues entonces se pasa a quimioterapia y lo que se sugiere es una monoterapia secuencial, ¿verdad? O sea, una terapia primero, luego otra, luego otra. Luego hay unos casos en donde si hay mutaciones BRCA1 o si es triple negativo, ¿verdad? Y hay mutaciones en BRCA, bueno, no solo uno, BRCA1 o 2, ahí se recomiendan inhibidores de PARP, ¿verdad? Em, en general, ¿verdad? Esto funciona mucho mejor, ¿verdad? Que el estándar, que sería solo quimioterapia. Pero bueno, vamos a ver que aunque se mejora mucho la supervivencia libre de progresión, la supervivencia general no mejora tanto. Ahora, una ventaja que tienen los triple negativos es que hay algunos casos que aparte de tratarse con quimioterapia, se pueden tratar con inmunoterapia. Y esto mejora también, sobre todo la supervivencia libre de progresión. Y luego en los casos de HER2 positivo, que son avanzados, que son metastásicos, pues en primera línea se da el bloqueo dual, ¿verdad? De trastuzumab, pertuzumab con quimioterapia. Y en segunda línea, muy similar a cómo se hace en el estadio, si fuera en estadio temprano, pues se da entonces ya una segunda línea de trastuzumab con un conjugado de quimioterapia, se llama. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Bueno, esta imagen resume un poco cuáles son esas dianas terapéuticas, o sea, qué es lo que se trata de inhibir. Y ustedes van a perdonar porque son un montón de nombres, ¿verdad? Yo no sé quién los inventa, pero no son nada sencillos de recordar. La mayoría que terminan con AB, por ejemplo, bevacizumab, son anticuerpos monoclonales, ¿verdad? O sea, son anticuerpos que se unen a un receptor, a una molécula en específico, una proteína para bloquearla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo clásico, trastuzumab, pertuzumab, son los anticuerpos que bloquean a HER2, ¿verdad? Pero también se podría bloquear HER2 específicamente desde dentro de la célula, bloqueando la quinasa. Entonces van a ver ustedes muchos de estos que terminan en IP, ¿verdad? Como la patinib, neratinib, tucatinib. Estos son inhibidores de quinasa, ¿verdad? La mayoría de los que terminan con IP son inhibidores de quinasa. Entonces, bueno. Hay muchísima investigación, mucho lo que vamos a ver son inmunoterapias e inhibidores de quinasa, ¿verdad? Yo particularmente trabajo con inhibidores de quinasa o con quinasas en general, porque son pues proteínas que en general están muy alteradas en cáncer. Con este tema del cáncer avanzado, hay que entender que el cáncer de mama tiene un tropismo metastásico bastante claro, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? El tropismo metastásico es la tendencia que tienen ciertos tipos de cáncer a migrar espacio-temporalmente a ciertos órganos. ¿Qué significa espacio-temporalmente? Bueno, ¿qué les gusta, por ejemplo, irse a pulmón? Por ejemplo, mama, voy a quedarme aquí con mama, les gusta irse a pulmón, a hígado, a hueso, a cerebro. Y es temporalmente también, no solo espacial, porque existe una predisposición a que algunas metástasis ocurran más temprano a ciertos órganos y más tardíos a otros órganos. Por ejemplo, se considera que las metástasis a mama eh, suelen ser más tardías, ¿verdad?
por lo menos en cuanto a eh, el tiempo que transcurre desde el diagnóstico de la metástasis, o perdón, el tiempo que transcurre el diagnóstico del cáncer, ¿verdad? Hasta el diagnóstico de una metástasis, del primario al secundario. Entonces son estos escenarios complejos que tienen que tratarse con ese algoritmo que estábamos viendo anteriormente. Entonces, ¿qué es lo nuevo? ¿Verdad? No todo es exactamente nuevo porque puede ser que los targets sean los mismos, pero que las terapias sean un poco mejor, ¿verdad? Todos estos estudios que les voy a presentar son estudios que tienen mínimo, más bien máximo 5 años, o sea, no son viejitos, ¿verdad? Son cosas de 2020, 21, 22, 23, incluso van a haber cosas del 2025. Uno de los avances más importantes es el uso de capivasertib, ¿verdad? Que es un inhibidor de quinasa, como se imaginarán. Em, este inhibidor lo que inhibe es una quinasa que se conoce como AKT, ¿verdad? Y se analizó en este ensayo, ¿verdad? Si este inhibidor de AKT funcionaba bien en combinación con fulvestrant, ¿verdad? Que es, digamos, un inhibidor del receptor de estrógeno. Entonces, para pacientes con receptor de estrógenos positivo o receptor de hormonas positivo, HER2 negativo, se descubrió que añadir, ¿verdad? Capivasertib mejoraba la supervivencia general. Y ya eso es mucho decir, porque en realidad la mayoría de estudios no logran demostrar que los pacientes viven más. Entonces, vamos a hacer una distinción aquí, sobre todo para las personas que tal vez no tienen la formación médica. Cuando se hace un ensayo clínico, se analizan diferentes cosas. No crean que placebo, por ejemplo, es que no se le da nada. No, no, al paciente siempre se le tiene que dar el standard of care, ¿verdad? El estándar mínimo. En este caso, pues es un inhibidor de aromatasa em, y fulvestrant y inhibidores de CDK, de CDK4 y 6, ¿verdad? Eh, El asunto es que lo que se llama placebo es, por ejemplo, que no se le da lo extra que yo sí le voy a dar a otro grupo de pacientes, que en este caso es capivasertib. Entonces, lo que yo voy a medir son, en este caso, me dieron dos cosas: supervivencia libre de progresión, aquí lo pueden ver, progression free survival, o supervivencia general, overall survival. Lo primero significa progression free survival es cuánto tiempo sobrevive esa persona sin que su enfermedad avance o progrese, ¿verdad? Y esa progresión se puede medir de diferentes formas y es diferente para cada tipo de cáncer, ¿verdad? ¿Cómo se mide eso? Y lo otro es supervivencia general, ¿verdad? O sea, viven más o menos esos pacientes. Lo bueno de este estudio es que demostró que si se utiliza capivasertib, que es este inhibidor de AKT, ¿verdad? En cánceres de mama avanzados, receptor de hormonas positivo, la expectativa de vida aumenta, ¿verdad? O sea, la supervivencia general aumenta, em, pues un porcentaje importante, ¿verdad? Es casi un 10% más, ¿verdad? Por lo menos a 18 meses. Em, pero lo que me pareció más significativo es que la supervivencia libre de progresión, ¿verdad? Es donde se ve el efecto más importante. Lo que se puede ver aquí es que los pacientes sobreviven más meses, ¿verdad? Casi que el doble de tiempo sin que su enfermedad progrese. Dicho de otro modo, no solo los pacientes viven un poco más, sino que por más tiempo están libres de progresión. Entonces, bueno, ese es uno de los estudios más recientes que ha tenido bastante atención y que, bueno, de momento está acumulando muy buena evidencia. Este es otro estudio, este es un estudio más grande todavía, de muchos países, con muchísimos pacientes. Em, Como les mencionaba, ¿verdad? Normalmente la terapia endocrina con un inhibidor de CDK4/6, que también son quinasas, ¿verdad? Como palbociclib o, bueno, palbociclib en español, es la primera línea preferida, ¿verdad? Para muchos de los pacientes que son receptor de hormona positivo, HER2 negativo, en casos avanzados, ¿verdad?
pero pues ocurre resistencia, ¿verdad? Que es el problema que tenemos con las quinasas. Entonces, en esos casos que ocurre resistencia o para evitar esa resistencia, eh, uno de esas quinasas que aparece ahí claramente involucradas es AKT. Entonces, por eso capivasertib es tan importante, ¿verdad? Y este es un inhibidor muy específico de AKT 1, 2 y 3. Entonces, lo que este estudio demuestra es que, similar a lo del estudio anterior, estos pacientes tienen mayor supervivencia libres de eventos, ¿verdad? Y en este caso, pues miden diferentes cosas, como la progresión también. Otra de las cosas que notaron es que los pacientes tienen en algunos casos menos sintomatología o mucho menor efecto secundario, ¿verdad? Con esta combinación de capivasertib y fulvestrant en estos pacientes. Entonces, creo que hay victorias por todo lado, ¿verdad? Con esta terapia capivasertib para los pacientes que son de cáncer de mama receptor de hormona positivo avanzado, em, porque disminuye los efectos adversos, mejora la expectativa de vida y aumenta la sobrevida libre de progresión, ¿verdad? Ahora, em, un estudio que trató de evaluar, ¿verdad? Si había una mejor alternativa para inhibidores de CD4 y 6, encontró que en primera línea para mujeres posmenopáusicas que son receptor de hormonas positivo, em, que tienen enfermedad metastásica o recurrente y que no han recibido terapia previa, ¿verdad? Ya les había dicho, ¿verdad? Que en general el inhibidor de CDK4/6 se prefiere, ¿verdad? Con terapia endocrina. em, pero las primeras generaciones, como el palbociclib, eran más tóxicos o tal vez no tenían ¿verdad? La misma especificidad. Entonces, una segunda generación o una generación más avanzada fue el ribociclib, ¿verdad? Y se encontró que el ribociclib tenía una mejor supervivencia libre de progresión y en algunos casos, ¿verdad? Mostraba menos toxicidad también. Entonces, vean que muchas veces los avances no son como encontrar nuevas dianas terapéuticas, pero mejorar las terapias que tenemos contra ellas, ¿verdad? Porque ya inhibidores de CDK4 y 6 hay, como palbociclib, por ejemplo, palbociclib, que fue una de las primeras generaciones, y no el primero. Y pues ahora tenemos, por ejemplo, ribociclib. Entonces, muchas veces lo que se trata de hacer es refinar los tratamientos que ya existen. Em, este es, por ejemplo, otro caso de un inhibidor para CDK4 y 6, ¿verdad? Este es un estudio bastante nuevo, se publicó el año pasado. En este caso, también para pacientes con cáncer de mama avanzado, em, con receptor de estrógenos positivos se está probando dos cosas. Se está probando una nueva generación de un degradador del receptor de estrógeno, llamémoslo un inhibidor del receptor de estrógeno que se conoce como Inlunestrant, que tiene la capacidad de de penetrar en la barrera hematoencefálica, poder entrar en el cerebro. em, y lo mejor que tiene es que puede ser útil en los pacientes donde hay resistencia a los inhibidores de receptor de estrógenos clásicos, ¿verdad? Porque en algunos casos la resistencia se da por mutaciones en ese receptor. Pero esta terapia, ¿verdad? Imlunestrant permite inhibir incluso los casos que tienen mutaciones en el receptor de estrógenos. Y lo dieron con combinación con abemaciclib, que es otro inhibidor de quinasa también de CDK4 y 6. Y en este caso es mucho más evidente el efecto. Esto me parece a mí muy promisorio. Posiblemente puede que es caro, ¿verdad? Pero puede que se convierta
en un estándar en un futuro cercano porque demostró que la supervivencia libre de em, supervivencia libre de progresión, especialmente en pacientes con mutaciones en el receptor de estrógeno, o sea, son pacientes que tienen resistencia a, a la terapia clásica, fulvestrant, por ejemplo. Em, Estos pacientes tienen una mejor supervivencia libre de enfermedad y además, o de recurrencia, y además la supervivencia general fue muy superior, como se puede ver acá. Básicamente estamos hablando de que al los, qué sé yo, 18 meses, por ejemplo, la supervivencia pasó de 60%, 55% en el grupo que se trató con la terapia estándar a cerca de un 75%. Em, el resultado no es tan contundente, no es tan bueno en en todas las pacientes, si no se les considera, por ejemplo, el estado mutacional del receptor de estrógenos, pero en general, para resumir esta diapositiva, pacientes con cáncer de mama avanzado, receptor de estrógenos positivo, em, que tienen mutaciones en ese receptor de estrógeno, o sea, que ya se ha probado que tienen resistencia a esta terapia, son candidatas para esta nueva generación de inhibidores de receptor de estrógeno llamado imlunestrant em, y abemaciclib, que es este inhibidor de CD4 y 6. Y bueno, esto era un poco más de lo mismo, de ese estudio. Un pero que tiene ese asunto, ¿verdad? Porque siempre hay un pero acá, es que aunque la progresión libre de enfermedad y la supervivencia general era mejor, se presentaron muchos más efectos adversos, ¿verdad? De grado 3 o mayor. Entonces, esta es una consideración bastante importante. Em, una de las terapias que ya existen desde hace mucho es el trastuzumab, ¿verdad? Esto ya, bueno, se ha usado en Costa Rica y ahora se ha empezado a usar trastuzumab deruxtecan, ¿verdad? El trastuzumab deruxtecan es particularmente interesante porque es lo que se conoce como es una nueva terapia, porque se conoce como ¿cuál sería la traducción? Como un anticuerpo, un conjugado anticuerpo droga, ¿verdad? Es como se conoce, o anticuerpo fármaco, ¿verdad? Si droga suena muy raro. Em, entonces, básicamente lo que se hizo fue hacerle ingeniería a ese anticuerpo que ya existía, ¿verdad? Trastuzumab, para añadirle un tipo de terapia, ¿verdad? Entonces es como, imagínense ustedes como un caballo de Troya, porque el trastuzumab va y se va a unir en el HER2, pero ese anticuerpo va a ser internalizado en la célula y ahí va a liberar ¿verdad? La trampa que lleva unida, ¿verdad? Que es un tipo de quimioterapia, ¿verdad? O un tipo de terapia. Em, en estos casos, en donde habían pacientes previamente tratados, ¿verdad? Cáncer de mama avanzado, con poca o baja expresividad del HER2, ¿verdad? Em, Básicamente se demostró que los pacientes tenían una mejor supervivencia libre de progresión o mejor supervivencia general si se usaba este conjugado droga-fármaco, ¿verdad? O anticuerpo fármaco. Em, y esto fue bastante significativo comparado con cualquier cosa que eligiera el médico, ¿verdad? O sea, si la comparación era en esos términos, básicamente la supervivencia libre de progresión fue básicamente del doble si se daba trastuzumab deruxtecan. Em, Aquí hay, vamos a ver, sí, aquí hay unos datos todavía más interesantes porque aquí podemos ver la supervivencia libre de progresión en la población que era HER2 bajo y en todos los casos se puede ver que esta combinación trastuzumab deruxtecan es superior. Una de las cosas más recientes, esto es del 2025,
de hecho son estudios que se han hecho aquí en Cambridge, em, es el inhibidor inabolicib. Básicamente, esto es otro inhibidor de quinasas, ¿verdad? Es un inhibidor específico para cánceres de mama avanzados. Suelen ser receptor de estrógenos positivos, HER2 negativos y suelen tener mutaciones en una quinasa que se conoce como PI3K o PIK3. En estos casos, bueno, y lo que les muestro aquí en este pie chart, en este gráfico aquí de este circulito es que normalmente un 30% de las pacientes, ¿verdad? Con cáncer de mama presentan mutaciones en PI3K. Entonces, un tercio de las pacientes podrían beneficiarse con esta nueva terapia. Y vean que es muy significativa, muy significativo el cambio en la progresión libre de enfermedad, ¿verdad? Entonces, en pacientes con cáncer de mama avanzado que tienen mutaciones en PI3K, casi que es agnóstico del subtipo. Pero si hay mutaciones en PI3K o PIK3, inavolisib básicamente duplicó la supervivencia libre de progresión, ¿verdad? A los 2 años. Básicamente es más del doble. O sea, los pacientes viven mucho más tiempo sin que la enfermedad progrese. Y esto me parece que es bastante significativo y pues nos habla de la necesidad de determinar el oncogenotipo del paciente, o sea, esas mutaciones que están en el tumor de esa paciente, para poder determinar si es candidata, por ejemplo, a estos nuevos inhibidores. Ahora, una de las cosas que es un poco difícil, ¿verdad?, de lograr es que la supervivencia general mejore, porque mejoró, pero no drásticamente. Fue significativamente mayor, pero lo que es muy significativo, ¿verdad? Es que la enfermedad no progresa tan rápido, ¿verdad? Em, Hay un estudio, sin embargo, este es un estudio que es todavía más sólido, ¿verdad? En donde demuestra que básicamente es muy similar en cuanto al efecto, ¿verdad? Es el doble en los pacientes que reciben inavolisib, la supervivencia libre de progresión es el doble, ¿verdad? Entonces estas son más o menos los nuevos enfoques en la medicina de precisión, que es como se llama. Y bueno, ustedes vieron que en algunos casos, como en el caso del triple negativo, se recomienda, bueno, el baseline, o la línea base siempre es quimioterapia, em, y pembrolizumab es una opción si los pacientes son positivos, ¿verdad? O tienen un CPS, ¿verdad? Que es como un score combinado de positividad o de positividad combinado, que básicamente quiere decir si estos pacientes expresan este receptor en específico, ¿verdad? Que se conoce como PD1, ¿verdad? Entonces, se analiza si los pacientes tienen expresión de PD1, ¿verdad? Que es lo que les hace ser mejores candidatos para recibir inmunoterapia. Y lo que se demostró en este estudio es que me parece muy significativo, no solo la supervivencia general, ¿verdad? Mejoró, o no solo la supervivencia libre de progresión, sino la supervivencia general. Les había mencionado que la supervivencia general es lo difícil, es la última barrera, es lo que uno quiere, que los pacientes vivan más, ¿verdad? No solo que vivan más tiempo sin que la enfermedad progrese, sino que vivan más tiempo en general. Y esto pues demostró que estos pacientes, ¿verdad? Por lo menos hay un 10% a los 2 años de diferencia, y esto fue bastante importante, ¿verdad? Para un cáncer tan básicamente agresivo como el triple negativo, ¿verdad? Y bueno, ya para ir terminando, hay otra terapia que también se está usando en triple negativo, que también es un conjugado droga anticuerpo, ¿verdad? Este es el anticuerpo básicamente, y el anticuerpo como un caballo de Troya va a estar cargando, ¿verdad? Una sorpresa para esas células cancerígenas, ¿verdad? Entonces la manera en la que funciona es que este anticuerpo se une a su antígeno, ¿verdad? Que en este caso es un antígeno de superficie celular que se conoce como TROP2. Entonces lo que hace es que se une ahí, ¿verdad? Que normalmente este TROP2 lo expresan muchísimo las células cancerígenas y la célula lo va a endocitar, ¿verdad? Lo va a absorber
y claro, cuando destruya al anticuerpo, se va a liberar esa quimioterapia, ¿verdad? En este caso, esto es una quimioterapia que destruye em, o la bloquea las topoisomerasas, ¿verdad? Que bueno, básicamente lo que hace es que causa daño en el ADN y entonces la célula se muere. Pero vean que la elegancia de este estudio es que a diferencia de dar quimioterapia sistémica, ¿verdad? La quimioterapia sistémica mata células buenas y malas, ¿verdad? Mientras que esto permite que el anticuerpo vaya, se una en principio muy específicamente la célula cancerígena y entonces solo dentro de esas células cancerígenas que se libera ese agente citotóxico, ¿verdad? O esa quimioterapia. Una de las opciones que hay para triple negativo ahora es sacituzumab govitecan, ¿verdad? Que es una combinación, ¿verdad? Entonces de este anticuerpo que se une a TROP2 con con un inhibidor de topoisomerasa que se conoce como SN38. Y aquí sí que fue una evidencia o una diferencia muy abismal. Básicamente triplicó la supervivencia libre de progresión en pacientes, al menos que no tenían metástasis cerebrales, ¿verdad? Estos no eran pacientes con metástasis cerebrales, pero mejoró muchísimo la supervivencia libre de enfermedad, básicamente la triplicó y también mejoró la supervivencia general. Aquí se puede ver, me parece que estos son gráficos bastante sólidos para ser triple negativo, ¿verdad? Que es un tipo de cáncer bastante maligno. Vean cómo sacituzumab mejoró muchísimo la supervivencia libre de progresión, básicamente la triplicó. Y en cuanto a supervivencia libre de enfermedad, pues básicamente duplicó, ¿verdad? La supervivencia general, perdón, la supervivencia general es muy buena. Entonces, para triple negativo ahora existe esta nueva terapia, que bueno, el reto de estas terapias es que algunas son más tóxicas o son muy costosas, ¿verdad? Son bastante costosas. En Costa Rica no existen. Actualmente en Costa Rica, si no me equivoco, existe trastuzumab deruxtecan, pero por ejemplo estos nuevos eh, conjugados como sacituzumab no existen, ¿verdad? De hecho, este es un artículo relativamente reciente, creo que 2021, 2022. Este es 2025, imagínense, acaba de salir, es más, 18 de octubre fue hace un par de días, este se publicó em, porque se quería probar en primera línea, ¿verdad? O sea, básicamente cómo funcionaría en pacientes con triple negativo metastásico avanzado, ¿verdad? Que no se han tratado y pues básicamente fue superior a los pacientes que solo recibieron quimioterapia, ¿verdad? No fue exagerada la diferencia, pero al año, ¿verdad? El porcentaje de pacientes con supervivencia libre de progresión fue casi el doble, ¿verdad? O con supervivencia sin progresión, se podría decir, fue casi el doble en el brazo que recibió sacituzumab. Em, Creo que, bueno, ya había hablado un poco, creo que aquí lo mencioné, sí, pembrolizumab, ya había mencionado esos estudios que sugieren que inmunoterapia en triple negativo es bastante mejor, ¿verdad? Que solo quimioterapia, tanto en early stage, ¿verdad? En estadio temprano como avanzado. Y bueno, hay un conjugado también que se conoce como trastuzumab entamcin, que es similar al trastuzumab deruxtecan que vimos ahora, solo que ¿verdad? Este caballo de Troya lo que hace es que tiene una quimioterapia distinta, una terapia distinta, se conoce como DM1, que lo que hace es que inhibe microtúbulos. Y bueno, con esto básicamente le impide a la célula cancerígena dividirse. Y bueno, lo que se puede ver aquí es que en comparación con solo trastuzumab, estos pacientes tenían una supervivencia libre de enfermedad invasiva muy superior, pero bueno, la supervivencia general no fue fantásticamente diferente, ¿verdad? Que es el gran reto que tenemos. Este es otro estudio de Cambridge publicado este año en pacientes con mutaciones en BRCA1 y BRCA2. Se está viendo que
el inhibidor de PARP o inhibidores de PARP neoadyuvantes generan mayor control o mayor respuesta completa, ¿verdad? Una respuesta patológica superior. Y aunque la diferencia no es magnífica, estos pacientes tienen mejor supervivencia libre de eventos e incluso mejor supervivencia en general. Y bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Sé que es bastante denso, sobre todo si hay personas, ¿verdad?, que tal vez no tienen una formación, pues, en la parte más biomédica, pero yo creo que el mensaje queda claro, ¿verdad? Hay terapias que se están desarrollando, terapias que son em, para enfermedad avanzada, sobre todo, y que, pues, da esperanza, ¿verdad? Incluso para la enfermedad avanzada. Hay un par de preguntas. Eh, sí. Bueno, nos comentan, por ejemplo, aquí que el problema es que en Costa Rica, cuando los pacientes reciben esos tratamientos, ya está la enfermedad muy avanzada. Esto es verdad, ¿verdad? Estos tratamientos, la mayoría de lo que hablamos es ya de por sí para enfermedad avanzada o metastásica, pero es verdad que muchas veces las comorbilidades que vienen por la enfermedad metastásica hacen que sea muy complicado el manejo, ¿verdad? Por ejemplo, si hay metástasis a cerebro, ¿verdad? ¿Cómo se maneja esto? No todos los pacientes tienen acceso, por ejemplo, a radiocirugía robótica, que es uno de los mejores enfoques, ¿verdad? Si la enfermedad es oligometastásica. Em, y pues en general son terapias muy caras en donde el costo-beneficio, ¿verdad? Aunque suene tremendo, ¿verdad? Pero así es como lo ve el sistema. El costo-beneficio no da, ¿verdad? Por lo menos para los estándares que tiene el sistema, porque estas terapias son carísimas, ¿verdad? Entonces, Em, creo que uno de los retos, ¿verdad? Comentando lo que dice doña Marcela, es que estas terapias no solo sean efectivas, sino que se vuelvan pues más accesibles, ¿verdad? Y creo que en esa línea es que tienen que moverse las cosas, ¿verdad? Para que los pacientes puedan recibirlo. Y de nuevo, creo que esto nos invita a tratar de promover diagnósticos más tempranos, ¿verdad? Porque, bueno, diagnósticos más tempranos podrían permitir que los pacientes o las pacientes, en este caso, sobre todo, puedan recibir la terapia adecuada en el momento adecuado. No sé si hay más preguntas, comentarios. Sírvanse con toda confianza a dejar su comentario por ahí. Em, Mientras tanto, si alguien se anima, lo que quería era recordarles que, bueno, ya por acabar octubre, no quiere decir que nos olvidamos de mama, es importante siempre el autoexamen, las mamografías, ahora está la opción de la tomosíntesis en pacientes también con mama densa, por ejemplo. Em, es importante que sigamos hablando del tema, ¿verdad? Pero nada más por logística, en noviembre, ¿verdad? Que me parece increíble que es el mes que viene, ¿verdad? Hablaremos entonces de cáncer de próstata, ¿verdad? Detección temprana de cáncer de próstata. Y luego tendremos nuevos enfoques terapéuticos en cáncer de próstata. Entonces, muy similar a lo que hicimos este mes de octubre con MAPA, ¿verdad? Eh, Sí, tiene razón acá lo que nos dice doña Marcela. Con respecto al tema de precios, es verdad que hay todo un tema de em, voluntad, ¿verdad? Tanto política como pues del sistema, ¿verdad? Del sistema en general, del ecosistema, ¿verdad? Que involucra a las farmacéuticas. Estas terapias son absurdamente caras, ¿verdad? Y para el efecto que tienen, ¿verdad? Si fuera que curan, ¿verdad? Entonces yo diría, bueno, hay que ponerles un precio, pero definitivamente tienen muchas limitaciones y vienen con consecuencias importantes, ¿verdad? O sea, tienen su toxicidad y demás. Entonces es verdad que tiene que haber mucha más conversación y negociación para que los tratamientos se vuelvan más accesibles, sobre todo en nuestras latitudes, ¿verdad? Luego nos pregunta doña Marielos, ¿por qué hay pacientes que la quimio no le funciona? Bueno, esto depende del tipo de cáncer, ¿verdad? Habíamos visto que en general en los estadios más tempranos no siempre se recomienda
Quimioterapia en la mayoría de casos, si el estadio es temprano, cirugía, radioterapia es suficiente, con terapia hormonal si se requiere, ¿verdad? Bueno, endocrina, si se requiere, si es receptor de estrógenos positivo, por ejemplo, hormona positivo. Si hay riesgo de recurrencia, se da quimioterapia. Si es triple negativo, la quimioterapia es la línea base, pero si es avanzado, la quimioterapia no se considera curativa, ¿verdad? Entonces, creo que una de las conversaciones que es importante que siempre tenga el médico con el paciente, ¿verdad? O que el paciente lo tenga en mente, es que pues abiertamente pregunte a partir de su estadio y de sus características clínicas, doctor o doctora, ¿es este tratamiento curativo o es más para el manejo de la enfermedad? Normalmente, si el tratamiento es con fin curativo, ¿verdad? La quimioterapia casi nunca está involucrada en esa línea, ¿verdad? Porque fin curativo, por lo menos para cáncer de mama, son estadios muy tempranos que normalmente solo involucran cirugía con radio y bueno, terapia endocrina, ¿verdad? No sé si hay más preguntas o comentarios, pero bueno, entonces podemos dejarlo por aquí y recordarles entonces la otra semana, pero no la otra semana, el otro mes. El 19 de noviembre sería la próxima cita y enviaremos las invitaciones. Si no, ¿dónde está aquí el correo? Si no están en el grupo, pueden escribir a este correo de acá em, para que o escribirnos a cualquiera de las redes del Centro Oncológico para incluirlos en el chat, ¿verdad? Donde estamos compartiendo siempre la información. Bueno, sí, espero que pasen feliz noche. Nos vemos el próximo mes.